Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Rodrigo Sigal, director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y director del Festival Internacional Visiones Sonoras, que es lo que nos convoca el día de hoy. Me da muchísimo gusto que puedan ver esta plática, esta charla con un grupo de tres músicos, artistas súper interesantes que desde hace muchísimo tiempo en el CEMAS había buscado la oportunidad de tener con nosotros y gracias a las plataformas y a la versión híbrida de Visiones Sonoras este año tenemos el enorme gusto de poder platicar con Rabbit, con Álvaro, con Francisco y con Oscar desde La Paz, Bolivia. A los tres les agradezco muchísimo su tiempo, su cercanía con el CEMAS y compartir su música, por supuesto, bueno, conmigo desde hace algún tiempo y es ahora con todos los que participan de nuestro festival y del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Por supuesto, muchas gracias a las instituciones que nos ayudan a que el festival pueda salir adelante este año. Muchas gracias también al personal del CEMAS que está atrás de toda la parte técnica. Y la idea de esta serie de conversaciones es que todos los que participen de Visiones conozcan un poco de lo que hay atrás de las propuestas musicales, de las propuestas sonoras y sobre todo de ustedes como personas, como artistas latinoamericanos de tantos años de trayectoria, de esfuerzo, no solamente de composición, del aspecto técnico, sino otra cosa fantástica es todo este asunto de la autogestión, de poder llevar adelante un proyecto en estos países que es tan complejo, cómo se utilizan las redes, cómo sucedió la época de la pandemia, que también es una reflexión que queremos compartir a lo largo de toda esta edición del festival. Así que bueno, primero que nada, muchísimas gracias, bienvenidos. Voy a dejar que la mayoría de la plática la hagan ustedes, pero una presentación básica que me parece importante para nuestro público y sobre todo enfatizo agradecerles a ustedes su tiempo y todo el trabajo para poder estar con nosotros con su concierto en Visiones Sonoras. Álvaro, Francisco y Oscar, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar acá en Visiones Sonoras. ¿Cuál es la historia de la banda? ¿Cuál es la historia de Rabbit, de ustedes tres? ¿Y cuál es la historia de manera general, tal vez para entender el contexto de su trabajo en el marco, digamos, de la escena en Bolivia, en La Paz, en América del Sur? ¿Qué me podrían contar al respecto? Bueno, resumiendo un poquito ahí rápido, eh, esto es un proyecto personal que lo tomo, lo inicio el año 2003 y yo venía de tocar mucho rock en ese momento y pues tuve un encandilamiento un poquito ahí con los primeros softwares de grabación, los sintetizadores, algunas máquinas de ritmo. Y ese apego pues llevó a un poco experimentar en un primer disco en el cual trabajé con muchas colaboraciones, ¿no? De ahí vinieron, bueno, muchos formatos de la banda en vivo y ahí precisamente fuimos trabajando en el interín con Oscar y después posteriormente con Paco, ¿no? Con Oscar llevamos trabajando, si bien había colaborado en el primer disco en algunas canciones, ya formalmente desde el segundo que lo grabamos y lo hicimos el 2005, con Oscar estamos trabajando ya 16 años, ¿no? Y Paco, bueno, se incorpora un poquito después, él empezó en la banda como ingeniero de sonido, él nos hacía el sonido porque él viene del lado de la ingeniería del sonido, y posteriormente se acopla pues como productor, como guitarrista, y básicamente entre los tres hemos logrado pues una relación muy interesante que se ha ido complementando todos estos años y que hemos ido madurando a través, digamos, que se ha ido madurando, digamos, de acuerdo a los años. Y bueno, hemos ido experimentando en distintas zonas, ¿no? O sea, musicales. Nunca hemos estado, digamos, muy apegados en quedarnos simplemente, digamos, con un sonido, con una referencia estética. Cada disco es distinto, cada experimentación, cada trabajo que hacemos en vivo igual buscamos siempre hacer cosas nuevas. Entonces, bueno, básicamente ese equilibrio musical y ese ímpetu que tenemos los tres y esa sed de experimentación, creo que es lo que nos ha unido fuertemente y somos, bueno, los tres los pilares fundamentales de Rabbit, ¿no? Hace varios años.
Gracias. ¿Y cómo es un poco la escena, digamos, en La Paz en general o en Bolivia, digamos? Tú hablas que vienes del rock, pero hay una escena electrónica muy amplia, ¿es una especie de moda o más bien fue una experimentación que los convirtió como en una extraña propuesta distinta de lo que estaba pasando? Cuéntenos un poco para todos cuál ha sido estos 15, 16 años recientes o incluso más el entorno, el contexto de lo que pasa además de ustedes ahí en Bolivia. A ver, bueno, yo ahí te puedo hablar un poco. El desarrollo de la banda, de la agrupación que tenemos ahora, que es, como te dice Conejo, ahora somos tres, pero en algún momento hubo más gente involucrada. El desarrollo de la historia de la banda viene un poco de la mano de la introducción de la música electrónica en la escena comercial del país, en la escena popular más que nada, pero nosotros estamos más apegados a la creación de contenidos desde el álbum, desde la pieza. Si bien no todas son canciones en todos los álbumes, canciones con letra, con melodía, no todas. La gran mayoría sí, y se distancia un poco de la escena electrónica más comercial, porque la escena electrónica ha ido evolucionando de la mano del dance floor en Bolivia. Son pocos los proyectos, existen y hay cosas muy interesantes en Bolivia, pero son pocos los proyectos que tienen música electrónica más experimental o con temática narrativa, musical, que están apagados a hacer discos y que no pertenecen al lado de la música electrónica, digamos, de club. O si bien hay muchas expresiones interesantísimas de ese género, en especial que está relacionado a la pista de baile, y nosotros también hemos tocado en algún momento en alguna discoteca o algo, porque estamos paralelos al género. El desarrollo del género electrónico en Bolivia está más de la mano de ese lado, por lo menos lo que es a primera vista visible. Las otras bandas pertenecen a un nicho más experimental, quizás lado B, quizás underground, como se puede decir. Y hay muchas, en los últimos años en especial, hay muchas experiencias como, bueno, no sé, Daniela Wood, Zamora, La Perseguidora y otras bandas que alguien puede ver las referencias. Pero yo pienso que Ravi de alguna manera ha marcado, si no una pauta, una metodología de trabajo de crear narrativas en torno a los álbumes, crear, si bien no todos hilado, son piezas, canciones que tienen una narrativa quizás más cercana en su discurso hacia la música popular, quizás el rock, porque que tiene canciones desarrolladas y todo tipo de cosas, pero desde el ámbito de la música electrónica, ¿no? Y nos gusta experimentar mucho con las texturas y todo eso. Pero bueno, la escena es pequeña en Bolivia, entonces ya nos meteremos con la metodología y la parte sonora más adelante en la entrevista, pero te digo que la escena en Bolivia es una escena muy pequeña, entonces el nicho es difícil de hacer rentable, monetarizar, ¿no es cierto?, el trabajo. Es un poco más una experiencia de autogestión y tanto para nosotros como para todas las otras bandas emergentes que tienen que ver con música electrónica, que no está relacionada con la parte de bailable. Ahora, yo pienso que el Conejo te puede hablar un poco más, porque él, además de ser parte y líder de la banda, él tiene una actividad permanente como músico, productor, DJ. Entonces, él te puede hablar un poco también dónde está el punto de convergencia entre la música electrónica que va a lo experimental narrativo y la música electrónica que está relacionada Claro, con la eso parte. sería súper interesante y además como por lo que mencionas ahorita, Paco, esta idea de trabajar desde el álbum como concepto, porque ya no es el disco en sí mismo, me gustaría integrar un poco a lo que se refieren en ese sentido cuando piensan en que aunque la escena es pequeña, aunque monetariamente, como dices tú, no es rentable, ¿qué hay de la explosión, digamos, que los nuevos medios y las redes ofrecen desde el punto de vista de la promoción, la comunicación y cómo llevar todo eso a tantos otros lugares? Bueno, para que en realidad la escena es muy pequeña, pero al mismo tiempo es infinita, ¿no? De alguna manera. De alguna manera. Y no estamos superditados a la parte nacional solamente. Sin embargo, el ámbito en el que nos movemos es ese. Pero me gustaría que Álvaro complemente un poco Sí, sí, el tema adelante de la con esta escena idea. electrónica para tener un pantallazo más claro para los compañeros de otros lados del país. Sí, adelante, Álvaro.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, primero hablando de la escena en general y el mercado boliviano, tanto del rock, un poquito ya más específicamente en la electrónica, pues es muy pequeño, ¿no? Nuestro país básicamente consume cumbia y consume folclore. De hecho, digamos, la electrónica vendría a ser un nicho y el rock, bueno, si bien, digamos, tiene una movida más grande, pero igual no deja, digamos, de tener audiencias pequeñas por más gran artista que seas, ¿no? Un poquito, digamos, lo que nos diferencia a nosotros de la electrónica mainstream, digamos, de toda la escena un poquito más dancefloor, de DJs, que, como Blopaco, creo que es el trabajo de experimentación, ¿no? Un poquito Rabbit nace con esa visión de hacer discos para que estemos contentos nosotros mismos, en primera instancia, ¿no? No hacer discos para el mercado, no querer hacer un hit, sino hacer discos y probar cosas, ¿no? De hecho, cada disco por eso tiene una sonoridad distinta. De repente hay un disco que hemos grabado con un baterista, de repente hay discos que hemos hecho con puro máquinas de ritmo, de repente hay una formación estable con un vocalista y una corista. De pronto, ahora, como en el caso de este disco, tenemos 8 intervenciones vocales distintas de invitados, porque no estamos trabajando con alguien fijo, digamos. Entonces, eh, es muy lindo eso, lo que pasa con nosotros que varía mucho según cada proceso y aparte cuando llevamos al vivo cada disco, creo que es otro trabajo interesante porque le buscamos también otra sonoridad. No queremos emular la versión de estudio del disco, sino eh, tal como lo vamos a ver también en las sesiones en vivo que estamos pasando en el festival, son versiones que se han hecho de temas que están grabados que no tienen nada que ver con las versiones de estudio, ¿no? Entonces, eso es muy lindo, ¿no? El dinamismo que ha ocurrido un poco en el sector en que nos hemos manejado en la electrónica y un poco por la naturaleza de músicos con los que estamos colaborando, ¿no? Con Oscar, con Paco, que también tienen ese ímpetu y esa búsqueda, ¿no? De no hacer cosas fáciles, de no hacer como que lo que está sonando o cosas muy sencillas, sino Oscar siempre ha ayudado un poquito más a ese proceso, porque él es obviamente el más académico de la banda, el maestro, el que ha hecho los arreglos y el que estaba a cargo de la parte compositiva, el que nos ha llevado al encuentro con la Orquesta Sinfónica y etcétera. Entonces, creo que es un Claro, pero es equilibrio. interesante lo que dices porque hay como experimentación, por supuesto, en la creación entre ustedes, en el trabajo entre ustedes, hay experimentación en el trabajo tecnológico para llevarlo a cabo y fijarlo, hay experimentación a la hora de transmitirlo en vivo, hay experimentación en la gestión para decidir o para trabajar con diferentes cantantes, o sea, hay como muchas capas de experimentación y entonces, digamos, ¿cuál ha sido, preguntaría yo, ya a lo mejor para que Oscar nos cuente un poco esta conexión que decías ahora de la parte, digamos, académica o la parte, no sé si decir, nada más como tú dijiste, de maestro, ¿dónde está la conexión con esta experimentación desde el punto de vista de lo que viene de la academia y de la música clásica, tradicional, digamos, ¿no? ¿Dónde está eso? Creo que se da de una manera bien interesante y también muy de problemas cotidianos, ¿no? Por ejemplo, creo que lo que mejor ilustra esto es nuestro trabajo con la orquesta sinfónica, ¿no? Desde la dificultad de pautar las partituras, por decirlo así, ¿no es cierto? Para trabajar músicos que leen con otros músicos que no leen. Entonces, creo que ahí también nos obliga de nuevo a entrar en un proceso de experimentación y de experimentar pues nuevos lenguajes. Trasladar, por ejemplo, las pautas de las partituras, las cifras de ensayo al Ableton Live, digamos, para que más o menos nosotros hablemos el mismo lenguaje, adecuarnos, nosotros estábamos acostumbrados a ensayar mucho ese tiempo. Una orquesta sinfónica no ensaya mucho, entonces montar un concierto en 2 días implicaba, ¿no? Ese tipo de cosas. Y otra vez nos pone en esta faena de innovar
y de desarrollar pues nuevos códigos y que creo que Rabbit se caracteriza por eso. Hemos desarrollado nuevas maneras de comunicación todo el tiempo y eso nos ha permitido trabajar también con músicos diferentes y en estilos diferentes, porque hemos transitado también por distintas facetas, ¿no? Tenemos facetas más rockeras, tenemos facetas meramente electrónicas, tenemos, yo creo que Rabbit comienza casi como una banda de house, más o menos, ¿no es cierto? De esas bandas, había una época que éramos como Underworld. nueve en el escenario, ¿no? Desde congas, incluso teníamos bailarinas y toda la vaina ahí, ¿no? Era esa faceta Cercana a la que fiesta, ¿no? era la fiesta, ¿no? Entonces, ese tipo de emociones, de situaciones, creo que generan también el tipo de recursos musicales que se necesitan, ¿no? Para, Y bueno, después hemos ido transitando hasta llegar ahora que la pandemia nos obliga a generar de nuevo Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue un poco la experiencia? Conéctalo un poco con la experiencia de la pandemia ya de la historia reciente, digamos. Antes de entrar en pleno a eso, me gustaría digamos, complementar un poco lo que dice Oscar. De alguna manera, uniendo las dos partes de lo que estamos conversando, hablando del mercado, el mercado a nosotros nos libera, porque al no tener un asidero sólido en el mercado, no tener una capacidad de monetización real de nuestro trabajo, en Bolivia, que los han habido, ¿no es cierto? Han habido, pero obviamente dentro del trabajo y dentro de lo que uno tiene como trabajo musical es mínimo. Entonces, esa ausencia de mercado masivo, si quieres, de alguna manera nos libera a nosotros porque no estamos superditados a ninguna expectativa del mercado. Entonces, siempre nuestro trabajo ha sido muy propio, muy de traer a colación cosas que vienen en el momento nuestro. Ahora vamos a entrar a hablar un poco del trabajo de pandemia, pero previo a eso, ponte con la Sinfónica, hubo una gran suerte de poder tener la posibilidad de trabajar con esa Sinfónica, con los recursos económicos, que si te imaginas, trabajar con una Sinfónica tienen que estar dados, pero bueno, fueron dados de acuerdo a una gestión que también es desarrollada por la banda, porque nosotros operamos como músicos, como experimentadores, pero también como gestores, autogestores. Entonces, ese es un común denominador en todo el trabajo de la banda, tanto en la parte que estuvimos más cerca del house, como en la parte que estuvimos más cerca del rock, y ahora que estamos en una parte de nueva, que no sabemos cómo definirla, pero pienso que esa es una cosa interesante y debe haber mucho paralelismo con la gente que nos está escuchando, que se dedica a esto, que de alguna manera la ausencia de mercado te libera de tener expectativas en él y de poder crear desde tu propia inquietud musical y búsqueda sonora, ¿no? Y una ausencia de mercado todavía es más intensa durante la pandemia, como dices, en el sentido de la capacidad de monetarizar, cuando ni siquiera pueden salir a tocar en vivo, o probablemente tú como ingeniero la cantidad de trabajo se reduce, Claro. bueno, cualquiera de ustedes, más allá de dar clases en línea. Entonces, todavía es más enfático, pero es interesante esta, digamos, perspectiva positiva de la falta de expectativa comercial libera al grupo y enfatiza o hace potencialmente más amplia la posibilidad de ser ustedes mismos, ¿no? ¿Y cómo fue específicamente este año y medio encerrados que además dio como resultado el disco? ¿Cómo hicieron eso? creo que la palabra clave aquí por lo menos para mí, con relación a Álvaro y a Rabbit y a Paco, crisis, ¿no? Creo que ese es un detonador. Uno, porque los tres estábamos en lugares diferentes, creo, si no me equivoco. O por lo menos yo estaba viviendo en Santa Cruz, Conejo estaba, creo, un tiempo en Sucre, pero también has estado de nuevo en La Paz. Bueno, Paco estaba en La Paz. Y bueno, me atrevo a decir pues que la necesidad de hacer este disco sale de una necesidad de hacer algo, porque todos quedamos parados con una incertidumbre muy fuerte, no saber hacia dónde íbamos a ir, qué íbamos a hacer, y casi yo me atrevería a decir que esto sale del hueveo, o sea, como dicen en México, de huevones, ¿no? Eh, ¿Por qué hablar una tarde? ¿Qué hacemos? Oye, estoy sin trabajo, estoy sin gestión, no puedo tocar. ¿Qué hacemos? A ver, empezá a mandar ideas. ¡Pum! El intercambio de ideas, ¿no?
Me hace recuerdo mucho a tu trabajo, Rodrigo, cuando hiciste con la DAM, con el trabajo de Sí. ida y vuelta Ida y vuelta con el ensamble. con Y con el técnicamente, ¿cómo ensamble. hacen ese intercambio de ideas? ¿Cómo se mandan las cosas? ¿Cómo las comparten? Bueno, a ver, Maquetas en Ableton. Ah, ok, todo lo va te hablo un montando poquito, cada quien en Ableton. sin entrar de lleno en lo técnico, te hablo, digamos, de que primero hubo un trabajo de mesa de perfilar para dónde queríamos ir el disco, nadie tenía muy claro, pero una cosa que quedaba faltando a la banda, pese a que Oscar tiene un gran bagaje de la música académica, en la banda siempre traía a colación más cuestiones más experimentales, más sonoras, más viscerales en su interpretación, lo cual para él, desde mi punto de vista, significaba una liberación de la contrapuesto que vendría a ser la academia, lo estructurado. Entonces, y siempre nuestro trabajo de mucho ensayo presencial tenía que ver un poco también con lo inmediatista que era crear texturas, ritmos y elementos musicales que tenían que ver mucho con el momento, desde lo empírico o desde lo que podamos tener. Yo tengo un bagaje de ingeniería en sonido, pero también de música más orientada a la música popular. Oscar tiene una historia que tiene que ver con lo académico y Álvaro tiene mucho que ver con la música electrónica, él es bajista de rock, él es músico, él es productor. Entonces ahí nos complementábamos. Pero un trabajo que quedaba pendiente de alguna manera en esta etapa era el meterse de alguna manera con la armonía, con armonías más complejas que habían sido tal vez un pendiente en todos los años de existencia de Rabbit. Sí, no te digo que no habíamos usado la armonía y movimientos armónicos interesantes, pero más desde lo visceral, más de lo que se pedía de la música y no desde un concepto inicial. Entonces, en esta etapa, en este disco en particular, cuando empezamos a hablar de mandarnos cosas, hubo una primera tanda de ejercicios o de primeras líneas armónicas que mandó Oscar, con una especie de explosión creativa que tuvo él en este periodo de crisis, Oye, que sí, perdón que te corte, más cerca, eso es lo paradójico, ¿no? Más cerca de Tchaikovsky, más cerca de Chopin, de esas melodías más Ah, románticas, digamos, del nacionalismo latinoamericano, eh, desde unas ganas de también ver como oportunidad no repetirse, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ah, estamos en el hueveo. Entonces, a ver, vamos a experimentar de verdad. Entonces, voy a procurar hacer lo que no hemos hecho siempre, ¿no? Entonces, va por ese lado un poco la búsqueda, no solo en la armonía, sino en todo sentido, también en el manejo rítmico, en el uso de compás, en el manejo tímbrico, entre otros. Perdón, Paco. ¿vas a decir algo? Para terminar, Francisco iba a decir algo Álvaro, me pareció. bueno, nada, eso, Ah, justamente lo que dice Oscar. No, Entonces, el quiero no, el no aclarar. repetirse, el no repetirse viene igual la posterior, pero inicialmente, como te digo, como querías hacer una cronología, sí. parte de eso, parte de una serie de líneas armónicas, con ejercicios también tímbricos, porque, digamos, Oscar lo que hizo es, de repente, samplear un instrumento nativo y ponerlo al MIDI y mandarlos los MIDIs con los samplers y nosotros poder jugar con esas texturas un poco también, abrir el campo. Entonces estábamos en un territorio mucho menos común y cada uno desde su casa y no en una misma sala. Entonces eso permitía una reflexión y una escucha mucho más reposada hasta la siguiente conexión que íbamos a tener, porque básicamente fue hecho el disco a través de Zooms y de discusiones, y posteriormente ver la posibilidad de que el Zoom comparta audio y de poder mandarnos en tiempo real ideas y todo eso, ¿no? Pero una discusión bien reflexiva, que es un trabajo que, si bien la banda lo tenía hasta cierto punto. Álvaro puede complementar. Dale, sí, Álvaro. Gracias. Mira, yo creo, bueno, son dos cositas que quiero aclarar y complementar. Uno, creo que el trabajo, digamos, viene un poco desde el lado de del hueveo, pero también viene un lado desde la parte de la incertidumbre, de la parte del miedo, de la parte de estar encerrado, de la parte
de no saber qué va a pasar, de la parte de no tener trabajo, de no tener tocadas. Entonces hay ahí como que una primera aproximación, una prueba piloto tal vez, que es la parte de la cuarentena rígida, la parte donde estábamos más herméticos en todos los países, no salíamos, en que yo hablo con Paco y hablo con Oscar y les propongo pues trabajar a distancia, hacer un tema, y colaboramos con una artista que justo llegaba de Colombia, ella es boliviana, estaba viviendo un par de años allá, y hicimos un tema con Emilia Cósmica, ya viene un poco del lado del hip hop, y ese fue un primer salto, digamos, a la cancha, ¿no? Porque obviamente nosotros veníamos del trabajo presencial, de tener muchos ensayos, por más inmediatista que sea, digamos, la presentación, y a veces estábamos en distintas ciudades, entonces teníamos que acomodarnos a 2 a 3 ensayos, porque Oscar está viviendo los últimos 4 años en Santa Cruz, entonces cada encuentro para tocadas eran ensayos, pero así, flashes, ¿no? Y claro, trabajar y cambiar de esquema y de método y empezar a trabajar a distancia, pues ha sido un aprendizaje sin duda para nosotros. Creo que ahí empieza un poco Oscar a tomar otro rol y a proponer cosas más del lado de la composición, ¿no? Porque antes, digamos, si bien Oscar hacía muchos arreglos o tal vez, digamos, participaba en algunos procesos de composición, en esta ocasión él hace un trabajo mucho más específico en este disco, en ese sentido, ¿no? De hecho, digamos, mitad de las canciones del disco las ha compuesto él, digamos, y básicamente ese es el trabajo, ¿no? Él mandaba ya una maqueta en MIDI, y yo, bueno, que estoy con los sintes acá, un poquito ya, yo pasaba y trabajaba las sonoridades, veía un poco los timbres que podía tener cada, cada, cada pista MIDI, y ya en la noche teníamos un Zoom donde yo les mostraba un sinfín de posibilidades y empezábamos a eliminar. No, este sonido no, este no, esto queda, esto sí. Y de ahí tal vez con Paco íbamos ya un poco más a la producción, ¿no? A ver el La coro, estructura. de coro, esta estructura, ¿no? Entonces ya. Y fue un trabajo muy interesante porque obviamente como que cada uno fue asumiendo su propio rol. Entonces eso fue muy lindo porque eran roles complementarios. Entonces se dio un poco el flujo de esa manera y bueno, básicamente fue un año de trabajo así y bueno, estamos por presentar el disco justamente. Y cuéntenme una cosa, digamos, entiendo esa parte creativa y las maquetas y el Zoom y todo, y la parte técnica, digamos, ya con la voz y la masterización y todo el proceso de postproducción o grabación y postproducción, ¿cómo sucedió? Ha Creo que sido también Creo que muy... primero fue un proceso de preproducción en el que un poquito tenemos que pensar con qué músicos vamos a trabajar, ¿no? O sea, entonces ahí como que tenemos un abanico de posibilidades de decir, este tema le deberíamos invitar a Kraus, este tema deberíamos invitar a Bus, entonces hacemos como una selección, ¿no? Así como tal cual, así una selección de fútbol, tal cual, así hacemos una selección de músicos con los que vamos a trabajar, la parte vocal del disco y tal vez algunas otras cosas más, ¿no? O sea, de hecho, digamos, no solo hemos trabajado con vocalistas, y de ahí obviamente viene ya la parte de invitar a cada músico, pero no cada músico tenía el acceso a un estudio o a un home studio en este caso. Claro, Muchos ¿eso cómo sí, fue? pero otros no. Entonces, por ejemplo, bueno, algunos músicos fueron a grabar a casa de otros músicos amigos, ¿no? En Sucre se dio eso, invitamos a una cantante que viene del lado del jazz, entonces ella fue al estudio de un amigo, así todos todavía encerrados, entonces con miedo de verse, con miedo de contagiarse, ¿no? De que se saque el barbijo y que cante ahí en su estudio. Entonces era como un favor así, pero un favor de inmenso, ¿no? Porque obviamente no sabíamos qué iba a pasar, todos estábamos con miedo. En el caso de Kraus, que él estaba en Alemania, por ejemplo, él no tenía un acceso a un estudio profesional. Entonces, nuestro amigo, ingeniero de sonido, que trabajamos con él mucho tiempo, sobre todo en vivo, que es un coreano, Song Yang,
él le manda un software para que se instale en su teléfono y pueda grabar con el dispositivo de los auriculares del iPhone. Ah, Y bueno, no es una toma así súper profesional, pero sí una toma en la que pudimos manejar y controlar, digamos, los parámetros que teníamos ahí manejables, porque no era una toma, o sea, que no se, o sea, no se acercaba a una toma de estudio, pero que pudimos incorporarla, digamos, en la canción. Entonces fue interesante todo ese proceso y aparte era un proceso de espera, ¿no? ¿Qué nos mandará? ¿Cómo será? Entonces, en ese proceso, expectativa. ¿no? Exacto, encontramos un aporte fundamental en José Carlos Ausa, que fue igual invitado a una colaboración de un tema y el cual se involucró pues mucho más en la producción del disco porque mandó una cosa extraordinaria, hizo un aporte vocal inmenso y aparte aportes también en la base instrumental, ¿no? Metió samples, metió más cosas en la percusión y él es un tipo muy interesante, tiene muchos proyectos musicales, entonces decidimos trabajar como coproductor del disco con él. Entonces él se acopló a este trabajo y bueno, coprodujo 6 de las 8 canciones del disco y bueno, y también hizo el proceso de mezcla, ¿no? Claro. Ok. Yo veo lo que dice el conejo como una obstrucción, no sé, estas obstrucciones que son como ejercicios de alguna manera no consciente, se nos plantearon ciertas obstrucciones que eran estas, ¿no? La parte técnica. Para empezar, en el disco no hay ninguna toma que haya sido grabada en vivo a nivel instrumental. Todas han sido maquetas, creaciones que luego han sido modificados los MIDIs, establecidas las estructuras, las texturas empezándose a desarrollar. Y eso en un ida y vuelta, y todo desde la computadora. Hemos trabajado con Ableton, para la gente que es geeky. Hemos trabajado todo con Ableton en la misma plataforma, enviándonos sesiones y cada uno haciendo aproximaciones a esas sesiones. Luego lo que dice el conejo, que con la parte vocal se convertía en un problema porque nadie estaba aquí y mucha gente no tenía cómo grabar. Entonces, en el caso de Kraus, por ejemplo, que grabó con su auricular del teléfono, esa toma viciada, esa toma políticamente incorrecta a nivel de audio profesional, nos abre una puerta porque decimos, ¿cómo vamos a sonar esto? Entonces se asume que esa toma es la que tenemos y se la procesa desde un campo más cercano al diseño sonoro, de alguna manera, ¿no? Diseñada, o sea, haciendo cortes, modificando un poco la toma sin desvirtuarla, pero lo que sí sonoramente asumiendo la deficiencia inicial de la señal sonora para convertirla en algo nuevo. Entonces, esa obstrucción técnica nos sugiere a nosotros una posibilidad creativa de poder Claro. solucionarla. Y eso que dices, tenemos muchos geeks, porque no solamente, digamos, los alumnos y alumnas que están en Visiones, sino tenemos muchos otros artistas. Entonces, ya un poco como para comenzar a cerrar, tengo 3 preguntas más, pero esta, para conectar con lo que acabas de decir, Paco, me gustaría que cada uno de ustedes me diga específicamente su equipo, es decir, su ruta, los aparatos con su modelo que me puedan compartir, porque eso a todos nos encanta conocerlo y bueno, primero, pero que los 3 nos puedan contar un poco eso. Ya sabemos que es Ableton, pero todo lo demás no lo conocemos. Entonces, de manera breve, saber sus 3 listas de equipo con el que trabajan primero. ¿Cuál sería? Hacemos con Oscar, que es el que más rápido va a poder matar esta respuesta. El que menos tiene equipos. El que menos tiene. Bueno, solía tener bastante, ¿no? Pero ahora ya no. Entonces, básicamente es la computadora y un controlador MIDI, ¿no? Y algún micrófono eventualmente. Y Se lo todo conecto. el software y todos los sonidos lo haces en El, Ableton corriendo algo como Contact o qué usas uso directo. distintos samplers, los mismos, siempre me han funcionado bien los que vienen por Ah, defecto lo que ya está en de Ableton. Ableton, Ok. sus samplers, ¿no? Nunca he necesitado. ¿Por qué no he necesitado en este contexto? Porque Conejo es el que tiene los más profesionales, entonces me basta con mandarle los samplers, las referencias,
y Conejo los vacía, y Paco también que Ya. tienen los vacían por sus máquinas. Bueno, tiene un Nord Station. Ese teclado me gusta muchísimo, por ejemplo, ¿no? Es A ver, cuénteme, interesante. Paco o Conejo. Yo trabajo con Ableton, el Conejo va a ser más extenso porque él es el hombre de los sintetizadores. Ajá. Yo tengo algunos sintes, trabajo con el Nord Stage, que es un teclado bastante versátil. En ese momento, ahora ya no lo tengo, pero en ese momento estaba con el Minilog de Korg, un teclado Bontempi antiguo de los 70, que es un órgano. Y mi plataforma, mi DAW, es una tarjeta de audio de 2 canales, en audio en este caso, pero la marca no importa, es una Compliant. La compu, unos Genelec. Yo tengo un estudio de grabación, entonces Ajá. en pandemia me traje como los highlights del estudio aquí a casa. Entonces tengo unos buenos monitores, tengo esa tarjeta, tengo algunos amplificadores, mucho efecto de pedal de guitarra y la guitarra y el amplificador, porque yo soy el guitarrista de la banda, si tendría que ponerle un título. Sin embargo, estoy metido en los sintes, en las programaciones, en la producción y otras cosas. Entonces, fue un trabajo de Ableton de permear lo que tenía Oscar, ponerle nuevas sonoridades propuestas, usando lo que yo tenía, poner las guitarras y luego pasar la sesión a Álvaro, que nos va a comentar qué tiene él. A ver. Pero bueno, en definitiva, yo tengo cajas de ritmos, de Korg, sintetizadores, teclados y el DAW, simple y llano. Y sonidos, también tienes tus sonidos, instrumentos en Yo, VST y eso. yo trabajo mucho con los packs de Ableton, porque ahora estoy con Ableton 11 y al hacer la migración a Ableton 11, tuve la suerte de que junto con esa nuevo lanzamiento se liberaron un montón de packs que están relacionados muchísimo con lo que es Max for Life. Sí. Entonces yo tenía experiencia de trabajo con Max porque vengo también un poco de la herencia del trabajo de arte sonoro, más de lo arte visual, porque tuve la posibilidad de trabajar mucho en ese ámbito, de ser creador y ser productor de arte sonoro. Entonces tenía una experiencia con el manejo de Max. Cuando se sale Max for Life, ya glorificado, ya mucho más trabajado y con muchos dispositivos virtuales en Max for Life, son extremadamente eficientes y versátiles. Si bien tengo algo parecido a lo que dices tú como Contact, que son packs y son VSTs externos, de alguna manera en este disco en particular, casi que ya esta vez usé casi todo de Max for Life. Qué bueno. Bueno, eso en realidad coincide porque nosotros desde el CEMAS, pues no solamente tenemos una relación muy cercana con Ableton y con Cycling y Max, y aquí Francisco Colasanto, que es un experto en eso, y además somos distribuidores para América Latina de Max en español y todo. Muchos de los chicos y chicas que te están usando, más allá de que usan todo tipo de software y código abierto, sí, software libre y todo, al final se ha ido dando con el tiempo, eso que cuentas ha ido pasando en otros ámbitos, es decir, es como un proceso bastante paralelo entre muchos artistas que yo he podido identificar. ¿Y cuál es un poco tu setup o equipo, Conejo? Pues mira, hay un poco aquí dos tipos de sintetizadores, ¿no? Los análogos antiguos y los ya más nuevecitos que tienen pues ya MIDI y MIDI USB y todo eso, ¿no? Obviamente el trabajo de este disco se hizo un poco como hablábamos, mucha programación MIDI, así que se usó un Roland System 1, un sinte, se usó una Pioneer Dave Smith AS1, una Torais, se usó un Roland Juno DS, un Arturia Microfreak, y las batucas se hicieron con la mayoría con una Torais y con una Pioneer SP16, ¿no? La tarjeta de sonido que uso es una SSL2 más, que tiene entrada MIDI también. Y algunos sintes viejos también se metieron así para meter texturas, filtros. Hay un Minimoog, hay un Yamaha SK20. Atrás tuyo tienes un CS60. Bueno, hay bastante equipo y con el cual generar varias texturas y uno, bueno, con el tiempo va aprendiendo qué sinte puede aportar para qué cosa, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Pero algo que quiero destacar muchísimo y creo que eso ha sido una bendición
es haber trabajado con el mismo DAW, los tres, ¿no? Los tres estar siempre más próximos al Ableton, porque, por ejemplo, para el trabajo de mezcla, cuando hemos trabajado con José Carlos, él trabaja en Logic, entonces para cada sesión era pues mandar los audios pauseados, renderizados, de todo así, con todos los timelines y toda la cosa. Entonces eran carpetas enormes, ¿no? Entonces nosotros simplemente nos mandábamos las sesiones y una vez que teníamos la sesión, actualizábamos, entonces era una maravilla. Eso ha permitido que fluyamos de una manera rápida, digamos, en la edición y abrir así cada uno el proyecto con lo que está, ¿no? Entonces, de repente ya Oscar tenía los sintes que yo pasaba y los editaba y los escogía, entonces, hace una maravilla eso, ¿no? Pero bueno, básicamente... En es, en ese sentido, Ableton tiene una versatilidad que no conocíamos, que es el hecho de poder tener la sesión inicial fuerte con los sintetizadores de Álvaro, las primeras aproximaciones del MIDI al sintetizador, después tener el esqueleto más grueso, y luego tener que subir solamente sesiones con pequeños audios muy rápido a través de WhatsApp inclusive, de las sesiones de Ableton para poder actualizarla y que el Ableton ya por una ingeniería que tiene interna pueda leer todos los files que tenga y no tener que volver a subir grandes sesiones a la web. Eso nos da una muy versátil rapidez, ¿no es cierto? En el caso de José Carlos, una cosa que quiero acotar es que, bueno, él usa Logic y todo, pero José Carlos no es una persona que viene de la herencia del audio. Él mezcló el disco y fue una decisión también consciente en el momento, porque él trajo a colación sonoridades que no habíamos encontrado con la gente que trabajábamos habitualmente en estudio, como Son Moon, que también mezcló un disco, un tema en el disco, y que hemos tenido un trabajo extenso previo con él, pero en este caso José Carlos pudo entender un poco la hermenéutica de lo que estábamos haciendo, y él recibía estas cosas y traía a colación a nivel producción musical, sonoridades, beats y pequeños aportes, pero luego, a ver, es innegable que un disco que ha sido hecho de estas características y no ha tenido estudio va a tener una sonoridad inherente, ¿no es cierto? Diferente. Entonces, veíamos, es como te decía, la misma obstrucción, veíamos ciertas limitantes y en ese sentido fue que José Carlos desde la mezcla y desde un empirismo muy creativo pudo solucionar en mezcla cosas en las cuales estábamos trabados, pero desde la misma concepción de trabajar solamente en el software. Cuestiones que hace 10, 15 años hubieran sido inimaginables porque para hacer un disco que vayas a lanzar deberías haber pasado por un estudio que tenga las mínimas condiciones. Hoy en día los softwares, tanto Ableton como Logic y demás, no quiero ser así partidista, sin embargo yo soy más orientado a Ableton. De todas maneras, José Carlos pudo interpretar lo nuestro, conectarlo, trabajar MIDI, trabajar todo tipo de cosas, con esta óptica que tenía que ver más desde lo lejano de la ingeniería de sonido y más cercano a la producción musical electrónica. Como, o sea, abordar la mezcla como un productor electrónico que hace sus cosas en su compu, en lugar de abrir la cuestión en una mesa grande y empezar a, ¿no? Muy interesante. Y para terminar un poco, ya es muy final, ya como la pregunta final y que me compartan algo, me gustaría saber de manera así como muy específica, de todo ese tiempo que llevan trabajando juntos como proyecto musicalmente, como qué viene para ustedes a partir de ahora con este disco y con sus proyectos, una cosa. Dos, ¿qué es lo mejor que les ha pasado como banda y qué es lo peor que les ha pasado como banda? Esas tres cosas me gustaría que me compartan. Bueno, pueden diferir las preguntas. A ver, empieza Kellen. Como quieran, o las tres, los tres, como sea, tenemos todavía 5 minutitos. Bien, lo mejor que nos ha pasado creo que es encontrarnos y ir cambiando, ir creciendo juntos. Y lo peor que nos ha pasado creo que ha sido simplemente esos momentos de crisis que han habido en la convivencia, en el cotidiano, momentos que de repente nos hemos tenido que alejar, ¿no? Me quedo con el lado positivo porque al final justamente esta pandemia nos ha entregado una cosa que creo que es que hemos podido estar juntos a la distancia, ¿no? En momentos muy difíciles para algunos, ¿no? Entonces me quedo con esa idea.
Muy bien. Pero yo pienso que lo que mejor nos pasó hasta ahora con la banda fue la capacidad de tener llegada fuera de Bolivia. Por ejemplo, tuvimos un viaje a Paraguay, donde pudimos llevar la banda en vivo con un trabajo ¿No? Que estábamos haciendo en ese momento, y poder estar en un festival de música electrónica parecido a lo que nosotros hacíamos. También había algunas cosas de rock, pero era indie, electrónico y todo eso. Entonces, este festival que fuimos a Paraguay, a mí me abrió la cabeza muchísimo en el sentido de que hay en otros países escenas similares a la de boliviana, obviamente un poquito más establecidas y autogestionadas con mayor eficiencia. Y haber podido codearnos en un festival y haber podido tener una respuesta del público con mucha llegada, eh, pienso que fue muy gratificante para la banda porque fue como dar una brújula de que estamos por el camino correcto, ¿no es cierto? Eso y el trabajo con la orquesta sinfónica, que fue un proceso súper interesante, para mí fue lo mejor que nos ha pasado hasta ahora como banda. Y pienso que lo peor que nos ha pasado como banda es una común denominador del resto de las escenas en Latinoamérica, que es el cambio de la industria musical ha sugerido que todo se vuelva autogestionado si es que no tienes una disquera atrás. Eso pienso que ha significado para nosotros un retroceso en el sentido de la difusión, y hemos tenido que nosotros oficiar de community management de nuestro propio trabajo, y eso quita mucho tiempo para la música y quita mucha energía y hace que muchas veces sea frustrante. Sin embargo, obviamente le seguimos peleando a la cosa, pero pienso que eso ha sido que en los últimos años haya cambiado tanto la industria musical, que si bien en algunos aspectos es para bien, yo pienso que también ha estado para mal en el sentido en que ya no hay nadie que apadrine y se encargue de esas cosas como el músico. El músico tiene que ser compositor, productor, ingeniero y autogestor, ¿no es cierto? Claro, Entonces, todo. eso pienso que es una cuestión que pesa mucho en el nicho que estamos nosotros, nos pesa harto, porque en este momento lo que estamos, complementando tu pregunta, que es qué se viene para adelante, Sí, estamos eso. ahora en la difusión. Lo que se viene para adelante es ahora un poco dejar de hacer música Y y promover ponernos el disco. y ver para dónde, qué herramientas tenemos nosotros de difusión a nuestro alcance que no tengan que ver con invertir más dinero, sino el poder difundir. Y bueno, si no viene una casa disquera, si no viene alguien y está solo, a veces es mejor no estar con una casa disquera, porque la casa disquera viene con condiciones y las condiciones están reflejadas en el mercado actual de la música. Pues pienso que ese es el desafío de ahora. Se viene a difundir nuestro último material y de ahí tal vez replantear nuestro momento musical. Pero en este momento yo pienso que vamos a tomar un año por lo menos en poder hacer una difusión efectiva de nuestro material actual. Muy bien. Conejín. Bueno, yo creo que lo mejor que nos ha pasado es haber tocado y haber crecido y madurado juntos más de 10 años ya, los tres, ¿no? Desde el 2007 que estamos ya con Paco, que grabó el disco, el Mutaciones. Básicamente son 14 años que estamos los tres juntos, ¿no? Y yo creo que lo lindo es que ahora sabemos escucharnos, ¿no? Yo creo que una de las cosas malas que teníamos antes era esos puntos de ego o esas críticas que decías o ninguneabas, ¿no? No tomabas atención porque tu opinión era más importante o qué sé yo, ¿no? Yo creo que en este contexto y con los años ya de trayectoria, hemos aprendido un poco a saber escuchar, ¿no? Y este disco un poco se traduce en eso, ¿no? Cada opinión, cada refutación, cada crítica era bien considerada, no era así como que no, ya que hablas, no, se queda así, ¿no? Sino era que realmente cuestionaba. Por ejemplo, cuando ya estaban listos muchos de los temas, Oscar venía y nos decía, les voy a hacer doler la cabeza, esto hay que cambiar. Y de pronto, pero si el tema ya está masterizado, no, es que no va. Y claro, nos ponía una interrogante tremenda y sí, tenía razón. Entonces, ¿por qué no volver a abordar la mezcla? ¿Por qué no abordar otra vez el mastering y corregir eso? Y obviamente era en beneficio de la obra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esperemos que para cerrar esto, que podamos llevar este disco en vivo, ¿no? Esperemos que pronto, de repente, poder hacer una sesión
presencial, con poca gente, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, lo lindo creo que es haber dejado obra en este contexto difícil, en este contexto pandémico, haber dejado un disco, ¿no? Que seguramente en unos años hablaremos y digamos, pucha, ¿te acuerdas? En la pandemia hemos grabado el Panacea. Entonces, creo que esta obra es igual, algo único, ¿no? Porque el contexto ha sido muy diferente, el proceso de creación, de producción, de grabación, de mezcla, ha sido muy distinto. Así que bueno, lo único que espero yo es traducirlo a poder llevarlo algún ratito en vivo, ya sea para nosotros o ya sea para el público también. Pues muy bien. Un complemento a lo que decía Álvaro. Y Para adelante, Francisco. un datito. El disco fue masterizado por Álvaro, nuestro señor Navia Borealis, totalmente con equipos analógicos que él construye. Entonces, ese hay paralelismo entre lo digital puro y duro que se hizo para la producción del disco, fue pasado a un ámbito de fierros. Entonces, eso ha ayudado a que el disco tenga una sonoridad igual, que se eleve, porque si bien todo fue hecho en digital, en el momento de masterizar, gracias a Dios tenemos a Borealis, que fabrica sus propios equipos y hace sus propios fierros de mastering, y eso nos dio a nosotros un reescuchar el disco y renacer el disco, porque aparecieron cosas que antes en digital nunca se hubiera podido lograr esa calidez. Entonces, eso para dato curioso. No, para está muy bien como saber eso porque sí se nota y bueno, evidentemente yo no sabía que así había sido. Pero bueno, Álvaro, Oscar, Francisco, muchísimas gracias. Como ustedes decían, espero que con el tiempo a lo mejor haya la oportunidad de que en persona estén aquí en el CEMAS, en Visiones Sonoras, en uno de los años venideros, pero por lo pronto a los que nos escuchan, que no se pierdan la música de Rabbit, que está con nosotros en Visiones Sonoras, que escuchen el disco, que lo sigan, que busquen poco a poco los que están sobre todo más cerca, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, probablemente que tienen más oportunidades de verlos en vivo, y espero que pronto tengamos la oportunidad de estar otra vez conectados, o espero que en persona, pero agradecerles muchísimo su cercanía con el CEMAS, con Visiones Sonoras, y sobre todo felicitarlos por este megaproyecto durante la pandemia, que además de toda esta experimentación y propuesta, creo que es, digamos, la amabilidad, la bondad de compartirlo con nosotros. Creo que a muchos nos sirve para abrir un poco la cabeza a lo que se puede hacer a partir de ahora en las plataformas, en las colaboraciones híbridas, en el regreso a lo personal sin perder las ventajas de lo que se puede obtener a la distancia. Así que les agradezco muchísimo, felicidades por el discazo y bueno, estaremos en contacto próximamente. Muchas gracias a los tres. No, gracias a ti, Rodrigo. Gracias a Visiones Sonoras, un placer. Gracias, un placer, Rodrigo. Muchísimas gracias.